Vamos a seguir con la serie de mensajes en el libro de Marcos. Marcos capítulo 7, verso 24 hasta inclusive el verso 30. La fe de la mujer sirofenicia. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice así: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual es suficiente para edificar nuestra vida, oh Dios. Padre, que los oídos, los ojos sean abiertos, Señor, hacia ti, oh Dios. Padre, que Cristo sea revelado en este lugar como suficiente Salvador. Padre, obra poderosamente en los corazones con tu Santo Espíritu, oh Dios. Te doy gracias, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el que guíe este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar este mensaje con una pregunta abierta, una pregunta general, y es: ¿de qué manera, hermanos, nuestra fe, o nosotros podemos decir que nuestra fe es grande si no ha sido probada en algún momento? ¿De qué manera nosotros podemos decir que nuestra fe es hermosa como el oro si no ha sido pasada por el fuego? ¿De qué manera nosotros podemos decir que nuestra fe está arraigada en Cristo, que tiene raíces fuertes en la persona de Cristo, si nuestra fe no ha sido probada por vientos recios en algún momento? En el día de hoy vamos a ver, hermanos, la calidad de fe que Dios busca, la calidad de fe bíblica que se necesita, la calidad de fe que mueve realmente a Dios y la calidad de fe que realmente salva. Hoy estaremos viendo a una mujer llamada la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia. El texto comienza diciendo lo siguiente: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Igualmente Mateo en su capítulo 15 también trabaja esta misma historia, añadiéndole algunas cosas más, las cuales nosotros vamos a ver de manera paralela. El hecho es que en pasajes pasados nosotros estuvimos viendo que Jesús estaba hablando con los fariseos, estaba hablando con la clase religiosa acerca de las tradiciones, acerca de su religiosidad. Y luego Jesús, de haber terminado este episodio, habla el texto y Marcos inmediatamente habla de que Jesús se retiró a una región que queda al norte de Palestina. Son ciudades costeras llamadas Tiro y Sidón. Para tener una referencia mejor, de esta ciudad era una de las mujeres más peligrosas del Antiguo Testamento, y esa mujer era Jezabel. Pero también de esta región era otra mujer llamada la viuda de Sarepta. También Tiro y Sidón son ciudades especiales porque también en algún momento de la historia Israel tuvo alianza económica, sobre todo en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Esta es la región donde Jesús se retira, llamado Tirón y Sidón. Ahora, ¿por qué Jesús se retira tan lejos?
Porque es la primera vez que Jesús sale de Palestina hacia otros territorios muy, muy lejanos. Estamos hablando de 60 a 80 kilómetros de Galilea. Jesús se retira por una razón que tiene que ver con su ministerio. Y hay una subdivisión porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 del libro de Marcos, todo su ministerio está en Galilea. Todo su ministerio lo vemos en Capernaum, todo alrededor del mar de Galilea. Pero hay un cambio que, aunque no es abrupto, Jesús sigue recibiendo a las multitudes. Hay una subdivisión, hay un cambio aquí, porque Jesús comienza a retirarse mucho, mucho más hacia un territorio más gentil que judío. Y esto es lo que llamamos el ministerio de retiro de Jesús. ¿Por qué Jesús se retira? Por una razón que tiene que ver con el trato de Él con sus discípulos. Él tiene que tratar con sus discípulos porque está muy próxima a la cruz. Él tiene que tratar con ellos porque está muy próxima la cruz. Más adelante está el Calvario. Y Él tiene que comenzar a explicarle a ellos. Por eso vemos en el capítulo 8 de Marcos que Él anuncia su muerte. Luego vemos la transfiguración y es un trato con ellos. Por eso Jesús se retira más allá. Entonces el ministerio de retiro de Jesús está entre Marcos capítulo 7, verso 24 hasta el capítulo 9. Jesús se retira hacia territorio gentil, comenzando primeramente con estas ciudades, las ciudades de Tiro y de Sidón. Marcos nos dice lo siguiente, de que Jesús se retira y Él está tratando de ¿qué? De esconderse, de que nadie lo vea. Él está tratando de no ser asediado por las multitudes, es decir, tener un momento de tranquilidad con sus discípulos. Pero esto no es posible. Marcos nos dice lo siguiente, que Él no quiso que nadie lo descubriese, que no supiese de Él, pero no pudo esconderse. Porque, ¿por qué no pudo Él esconderse? Porque inmediatamente Marcos nos dice que una mujer se encontró con Él. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de Él, vino y se postró a sus pies. ¿Por qué una mujer de tan lejos escucha de Jesús? ¿Por qué una mujer tan lejos escucha de Jesús? Eso nos lo dice en Mateo 4:24. Y es que la fama de Jesús se había extendido. La fama de Jesús estaba corriendo, aquel que hace maravillas, aquel que hace milagros. Mateo nos dice en su capítulo 4, verso 24 lo siguiente, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados. Aquí está la bendición de la mujer. Su hija estaba siendo endemoniada, lunáticos y paralíticos, y a todos los sanó. Hermanos, la fama de Jesús era tan grande que se extendió aún al norte, en lo que hoy es el Líbano. Esta región de Tiro y Sidón hoy es el Líbano. La fama se extendió hacia ese lugar y muchos de ese lugar vinieron a Cristo. Ahora era Jesús que iba a ellos. Era Jesús que iba a ellos. Y la mujer había escuchado de Jesús. Eso es importante, hermanos. Había escuchado de Jesús. ¿Quién es este que hace milagros? ¿Quién es este que aún los demonios salen huyendo de Él? Aquí está la oportunidad de esta mujer. Posiblemente esta mujer había escuchado de los demás. Había escuchado de los habitantes de Sidón y de Tiro que había un hombre que hacía milagros. Aquí está su esperanza. Aquí está la esperanza de esta mujer. Ahora, hermanos, fíjense lo siguiente. Marcos le escribe precisamente a los gentiles. El evangelio de Marcos, Mateo le escribe a los judíos. Ellos son los destinatarios. Los judíos son los que van a leer su evangelio.
Pero los gentiles son los que van a leer el Evangelio de Marcos. Aquí hay una barrera racial y hay una barrera cultural. Y nos lo presenta porque Marcos precisamente habla acerca de la nacionalidad de esta mujer. Habla de la nacionalidad de esta mujer, pero habla del origen cultural. Ella es gentil, ella es griega. Pero también es sirofenicia, ella era una gentil. Y por eso que nos dice que, y nos enfatiza Marcos, que esta mujer era griega, sirofenicia de nación. ¿Por qué tantos detalles? Porque había un principio aquí que comenzaba y era que el evangelio comenzaba a romper fronteras, barreras culturales. El evangelio comenzaba a extenderse más allá del pueblo judío. Aquí vemos algo sumamente importante y es la necesidad de esta mujer, hermanos. Dice el texto que esta mujer vino con urgencia delante de Jesús, impulsada por la necesidad de su hija. Por eso ella ruega, ella clama, ella se postra y ella pide misericordia a Cristo. Levanten la mano los que tienen hijos en este lugar. La mayoría de nosotros. Nosotros sabemos, hermanos, y es como dice un escritor llamado Terencio: soy hombre, nada humano me es ajeno. Nada humano me es ajeno. Todos los que tenemos hijos sabemos la incertidumbre que es tener a un niño enfermo. Solamente cuando es padre se sabe eso. Los hijos no captan esta realidad, pero cuando uno pasa a ser padre, nosotros podemos captar el grado de desesperación que es tener un hijo enfermo. Noten el grado de desesperación de esta mujer. Esta mujer clama, ruega delante de Cristo y dice aún en el libro de Mateo: Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Ella está sufriendo la realidad de su hija, oprimida espiritualmente y físicamente por un demonio. Es una gran necesidad, es una gran desesperación. Hermano, y esto nos enseña algo muy importante. Todos nosotros, aún seamos creyentes, nos desesperamos, ¿sí? El pecado no está en desesperarse. El pecado está en qué precisamente usted hace con su desesperación. Porque hay personas que en medio de la desesperación maldicen, blasfeman y hacen locuras en medio de la desesperación. El pecado no está en la desesperación, sino precisamente en cómo usted actúa en medio de la desesperación. Nahum capítulo 1, verso 7 nos dice lo siguiente: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que Él confían. En medio de la desesperación, usted tiene que saber que nuestro Dios es fortaleza en medio de la angustia. Fortaleza en medio de la angustia. ¿A quién acudimos en medio de la desesperación? ¿Quién es suficiente en medio de la desesperación, en medio de la incertidumbre que nos presenta la vida? El Señor es nuestra fortaleza. Esta mujer está en medio de una gran necesidad. Si su única esperanza es aquel que ella ha escuchado que tiene el poder sobre los demonios, sobre las enfermedades. Esa es su única esperanza. Regresando al texto, Marcos capítulo 7, verso 26. Dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Cualquier gentil que leyera Marcos por primera vez iba a preguntar lo siguiente: ¿qué va a hacer este judío con esta mujer? Porque judíos y gentiles no se llevan bien. Aquí Marcos está tratando con cada gentil que leyera este texto.
Pero también un judío que leyera este texto se iba a preguntar, ¿realmente un gentil tendría fe? Para un judío, un extranjero no tenía fe. Un gentil no tenía fe porque ellos, los judíos, se creían la última Coca-Cola del desierto. Solo ellos tenían fe, solo ellos tenían a Dios agarrado, como dicen coloquialmente. Y ellos se creían los mejores. Nadie más tenía fe, solamente ellos. Hermanos, aquí se está rompiendo una barrera. Y es la barrera de los prejuicios. Todos nosotros tenemos prejuicios. Todos nosotros tenemos prejuicios. Prejuicio contra personas, por su origen, por su color, aún por sus cabellos. Fíjese qué cosa. Hermanos, tenemos prejuicios en ocasiones. Nosotros tenemos prejuicio contra otros y otros tienen prejuicio contra nosotros. El antídoto para los prejuicios es el Evangelio. Es el Evangelio de la gracia, donde Dios recibe sin excepción, sin privilegio a toda clase de personas. No importa su raza, no importa su origen, no importa su color. Por eso vemos ese texto hermoso en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, que dice que a través de Cristo Dios salva a pueblo de todo linaje, de toda tribu, lengua y nación. En el libro de Apocalipsis vemos todas las razas adorándose a Dios, todas las tribus, todas las naciones cantando a Dios. Nosotros enfatizamos, y es un trato que Dios tuvo que tener con Pedro. Pedro tenía prejuicios. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, verso 28. Y les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mire qué cosa. Un judío. Eso se llama xenofobia. Miedo a los extranjeros. Es decir, abominable, pero Dios trata con Pedro en una visión diciéndole: mata y come. Un lienzo lleno de toda clase de animales. Y Pedro le dice: Señor, nada de eso puedo comer porque eso es inmundo. Un judío no puede comer eso. Y Dios le dice: mata y come. Está rompiendo barreras. El texto dice que él no se podía acercar a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí se rompe la barrera de los prejuicios religiosos y raciales. Un prejuicio es la acción y el efecto de prejuzgar a otros, de tener ideas preconcebidas de otros. Hermanos, Dios no tiene privilegios por origen, raza o género. Sabiendo esto, que solamente existen dos géneros, hombre y mujer. Eso hay que aclararlo en este tiempo. Hace años eso no era necesario, pero ya hay que aclarar eso. Gálatas 3:28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. El Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. El siguiente tramo que vamos a ver en este mensaje es un aparente obstáculo, la prueba de la fe. Marcos capítulo 7, verso 27 dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero Jesús no les respondió palabra, dice Mateo. Entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Siempre los discípulos eran desesperados. Jesús era paciente y ellos eran sumamente desesperados. Lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Mateo nos dice algo sumamente importante. Y es que ante el clamor de esta mujer, Jesús guarda silencio.
Hay un aparente silencio ante el clamor de esta mujer. Y nosotros sabemos que Jesús es compasivo. Él recibe a los afligidos. Pero ¿qué hay aquí detrás, hermano, de esta historia? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo con el silencio de Cristo? La respuesta de Cristo es de silencio. La mujer clama y él guarda silencio, nos dice Mateo primeramente, y aparentemente es como si él se resistiera a hacer el milagro. Pero este silencio busca algo de esta mujer. Hay algo que tiene que salir de ella. Hay algo que ella tiene que mostrar para todas las generaciones. Hay una calidad en ella que se tiene que mostrar. Yo quiero hablar un poco acerca del silencio de Dios. El silencio de Dios. Lamentaciones 3:8 dice: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Salmo 22:2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hay una canción que dice que cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando. Todo creyente, hermano, vamos a pasar por el silencio de Dios. Es una prueba para nuestra fe. Es una prueba de nuestra fe donde nosotros tenemos que ser pacientes. Dios puede guardar silencio ante nuestras oraciones. ¿Por qué sabemos esto? Porque es la experiencia de los creyentes aquí en las Escrituras. Y esa experiencia no es ajena a ningún creyente en ningún tiempo. Hay un tiempo donde nosotros pareciera ser que Dios no contesta nuestras oraciones. Desde la perspectiva humana. Y es interesante porque Él está expresándole a Dios precisamente lo que Él siente. El salmista está expresándole a Dios lo que Él siente. Él no deja de orar. Dios no me escucha. No dejaré de orar. No dice eso, sino que va en oración. Señor, tu silencio no hace que yo tenga reposo. Es el mismo silencio que hace Jesús ante la necesidad de esta mujer. Ante la necesidad de esta mujer. El silencio va a ser la primera prueba que Jesús le pone a esta mujer. Es la primera prueba. La segunda prueba que vemos en Marcos capítulo 7, verso 27, que dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué significa esto? En los tiempos antiguos habían dos tipos de perros: los perros realengos y las mascotas. Hermano, en todo tiempo ha habido perro viralata. ¿Entiende? Pero habían perros que eran especiales y lo tenían los ricos. Y eran perros que eran mascotas. Y Jesús usa una ilustración que a primera vista puede ser ofensiva. Puede ser aparentemente ofensiva. Y él fue el que le dijo mascota a la mujer. Y él le dice lo siguiente, y se explica de la siguiente manera: yo no puedo tomar las bendiciones de los hijos, que son los judíos, y dársela a otras personas. En ninguna casa usted ve que, en casas normales, obviamente, usted no ve que los padres toman la comida de los hijos y se la echan a la mascota. Estamos hablando de casas normales. En ninguna casa normal pasa eso. Y es lo que le dice Jesús precisamente: yo soy enviado a las ovejas primeramente de Israel. Dice Pablo que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que crea, primeramente a los judíos y después a los griegos. El libro de Hechos nos dice esto. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a ellos primero. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí no volvemos a los gentiles. Hay dos aspectos del ministerio de Cristo. Hay un aspecto que es profético.
Y es el aspecto de que Él va como profeta en medio de su pueblo a anunciar el evangelio del reino. Pero hay otro aspecto que es el aspecto sacerdotal de Cristo, donde Él se extiende su ministerio, su persona a todo el mundo. Esto es lo que se explica aquí. Ahora bien, hay algo importante aquí. ¿Acaso era esto una norma inflexible, rígida, que no tenía ningún grado de excepción? El hecho de que solamente Dios tratara con los judíos de manera literal, de manera absoluta. Hay un autor que nos dice lo siguiente: en ningún tiempo, por cierto, encerró Dios su gracia entre los judíos, de forma tal que no dejase a los gentiles paladear algo de ella, saborear la gracia de Dios. ¿Dónde vemos esto? En los evangelios, hermanos. Jesús le dice a un centurión: ve, como has creído se te ha hecho. Mateo capítulo 8. Asimismo, Jesús dice que en los tiempos de Elías habían muchas viudas en Israel, pero solo a una Él fue enviado, a la viuda de Sarepta. Los judíos no eran los únicos, sino que los gentiles estaban saboreando la gracia de Dios. Muchos leprosos habían en los tiempos de Eliseo, pero solo uno fue sanado, Naamán el sirio. Naamán el sirio, el único. Había muchos leprosos, pero la gracia de Dios sale de Israel y sana a un gentil. Entonces hay una apertura de la gracia de Dios fuera del pueblo gentil. Hermano, esta mujer era candidata para que su fe obtuviera de Jesús lo que ella esperaba. ¿Y dónde lo vemos? Marcos 7:28 nos dice lo siguiente: respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, cachorros, debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Hermano, esta mujer, según autor, de todo el libro de Marcos, quizás de todos los evangelios, la única persona que entiende una parábola de Cristo es ella. Los discípulos nunca entendían nada, pero esta mujer tiene un discernimiento impresionante. Note lo siguiente: ella vio que había una apertura, de que ella podía poner su pie en la casa de sus hijos, o de los hijos, perdón. Esta mujer discierne que hay una gracia, que los milagros de Cristo, la abundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ella podía aún tener las migajas. Que el banquete era tan grande que aún lo que caía del banquete era suficiente para ella. Eso es lo que quiere decir ella con este tipo de fe. Señor, estoy de acuerdo, sí. Ella no se ofende y toma un lugar de humildad. Sí, Señor, reconozco que es así. Reconozco verdaderamente que los judíos tienen el privilegio, tienen el primer lugar. Pero, Señor, el banquete es tan grande, tus milagros son tan abundantes, que aún las migajas de ellos me son suficientes. Eso es lo que ella está diciendo. Tu gracia es tan abundante, tu gracia es tan abundante, que aún las migajas de ellas me son suficientes. Ahí está la fe de esta mujer. Aún ahí está la fe de esta mujer. ¿Y qué tiene que decir Jesús? Grande es tu fe, como has creído, será hecho. Grande es tu fe, mujer. Marcos nos dice lo siguiente, Marcos capítulo 7, verso 29. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Verso 7, capítulo 7, verso 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de la hija acostada en la cama. Y Mateo nos dice lo siguiente: entonces respondiendo Jesús dijo:
oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es su fe. Es la exclamación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una fe grande es una fe que necesariamente ha sido probada. Es una fe que ha sido probada. Mire cómo esta mujer pasa uno por uno los obstáculos. Uno por uno. Y al final sale a la luz lo que Jesús estaba buscando. Una fe real y verdadera en su persona. Hay un autor que dice que mientras Jesús con su sabiduría sacaba la calidad de fe de esta mujer, al mismo tiempo oraba al Padre para que en su gracia esta mujer no desfalleciera. Para que la fe de esta mujer no desfalleciera. Y este es el tipo de fe que resiste los obstáculos puesta en la persona correcta. Ella vio algo en Jesús, y es que Jesús tenía el poder, tenía la suficiencia para hacer que su milagro fuese real. Para que su milagro fuese real. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ciertamente, esta es una fe admirable. Esta es una fe admirable, pero también es una fe humilde. Y esta fe de esta mujer contrasta con el orgullo de los fariseos y de los religiosos. Esta fe humilde contrasta con la incredulidad de los religiosos, de los fariseos. Hermano, esta es la clase de fe que nosotros necesitamos tener en la persona de Cristo. Una fe que resiste los milagros. Que resiste los obstáculos. Quiero trazar varias enseñanzas acá. Ahora, este mensaje, usted diría, ¿es sobre la fe? Sí, ciertamente es sobre la fe. Pero quiero destacar algo más aquí. Realmente, si uno busca en este pasaje, en esta historia, va a ver lo siguiente. Que la fe realmente no es grande si no está puesta en la persona correcta. ¿Entiendan eso? Mucha gente dice, yo tengo una fe grande. Sí, pero ¿en quién está puesta esa fe? Esa es la pregunta. Hay personas que tienen su fe en sí mismos. Esta fe es grande precisamente porque está puesta en la persona correcta. Esta fe es grande porque está puesta en el objeto correcto. Esta fe es virtuosa y tiene mérito precisamente ¿por qué? Porque está puesta en la persona correcta. Hermanos, no importa lo grande que sea la fe, si no está puesta en la persona correcta, es inservible. Y no importa lo débil que sea una fe, si está puesta en la persona correcta, es suficiente. ¿Se entiende? En el Nuevo Testamento nosotros encontramos fe grandes y fe pequeñas. Fe grandes y fe pequeñas. Fe grande como la cual, como la del centurión, como la de esta mujer, pero también encontramos fe de tal manera que dice, Señor, creo, ayúdame incredulidad. Y los discípulos en Lucas capítulo 17 le dicen al Señor, Señor, aumentanos nuestra fe. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Sea grande o pequeña la fe, tiene que ser puesta en la persona correcta. Le voy a leer algo de un predicador del siglo XVIII que escribió lo siguiente: entre el grado más bajo de fe y un estado de incredulidad hay una gran cima. Un abismo inmensurable abre sus fauces
el hombre que tiene aún la más pequeña fe en Cristo y el hombre que no tiene nada de fe. Uno es un hombre viviente, aunque débil, y el otro está muerto en delitos y pecados. El uno es un hombre justificado, el otro ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El creyente más débil va al camino al cielo. El otro, no teniendo ninguna fe, va por el camino que desciende y encontrará entre los incrédulos su porción al final. ¿Tienes una fe que es débil? Esa fe es potencial para ser una fe grande. Es una fe potencial, está en el camino. No hay ninguna cima, no hay ningún abismo entre una fe pequeña puesta en Cristo y una fe grande puesta en Cristo. Ambas están en el mismo camino, a la misma distancia. Una fe débil se puede convertir en una fe grande. El hecho es que grande o pequeña la fe debe descansar en Cristo, debe aferrarse a Cristo. Ahora bien, ¿cómo una fe pequeña se hace grande? Obviamente es un trabajo del Espíritu Santo. Y parece ser que le podemos pedir al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Yo creo, ayúdame incredulidad. Una fe verdadera, hermanos, va a crecer y va a ser el papel del Espíritu Santo, que esa fe crezca conforme pueda ver la excelencia de Cristo, la gloria de Cristo, la suficiencia de Cristo. Es lo que precisamente ve esta mujer. La suficiencia de Cristo para él poder hacer el milagro. Y mientras ella ve la suficiencia de Cristo, su fe aumenta. Su fe se aferra más y más. Esta mujer oyó las maravillas de Cristo y se produjo en ella fe. Se produjo confianza en lo que Cristo podía hacer. Hermanos, debo decir que otra vez que toda fe grande es grande porque ya ha sido probada. No podemos decir que nuestra fe es grande si no ha sido una fe realmente probada para llegar a ser una fe grande. Quiero trazar 4 verdades sobre la fe verdadera antes de terminar. 4 verdades acerca de la fe verdadera y genuina. ¿Cómo sabemos por las Escrituras que nuestra fe no es ficticia? No es una fe superficial, sino que es una fe verdadera y arraigada en la persona de Cristo. Número 1, si crees en Cristo, te será precioso. ¿De dónde sacamos eso? De 1 de Pedro 2:7, que dice: para vosotros pues lo que creéis, eres precioso. Cristo no puede ser aceptado donde Él no es valorado. Cristo no puede ser aceptado donde Él no es valorado. Hermano, y cuando otras cosas compiten con Él, Dios no será generoso. Hermano, Cristo debe ser para nosotros de valor invaluable. Él debe ser de valor infinito. Y una verdadera fe siempre va a ver a Cristo como el mayor tesoro. Como el mayor tesoro. Para ustedes, los que creen, Él es precioso. Si valoras a Cristo como de infinito valor, como el mayor tesoro, te puedo decir, es un principio importante de que tu fe es una fe genuina y real. Si Él es lo más importante que cualquier cosa, superando aún tu familia, tus hijos, todo lo que existe, si Él es más importante y está en primer lugar, Él es más valioso que todas esas cosas. Estamos hablando de una fe verdaderamente genuina. Número 2, donde hay fe, el corazón será purificado. ¿De dónde sacamos eso? De Hechos capítulo 15, verso 9, que nos dice: purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo nuestra fe en Cristo nos será evidente? Por una creciente santificación, hermanos. La misma fe que te salva de la condenación, que te libra de la pena del pecado, de la culpabilidad del pecado, es la misma fe
que te hará que tú sigas caminando en santificación hasta que tú te parezcas a Cristo. Hasta que yo me parezca a Cristo. Esa es la misma fe que va a estar actuando en nuestros corazones para nuestra santificación. Y esa santificación implica un alejamiento del pecado. ¿Tienes fe en Cristo? Será evidente porque te estás alejando cada vez más del pecado. Eso se llama santificación. Número 3. Si tú realmente crees en Cristo, tu corazón se apartará del mundo. Eso lo sacamos de 1 de Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hay un cambio de lealtad aquí. Cuando nosotros venimos a Cristo hay un cambio de lealtad. Nuestro corazón leal al mundo, a las cosas del mundo, a las vanidades del mundo, es transformado de tal manera que nuestra lealtad al mundo es nula y nuestra lealtad a Cristo es totalmente innegociable. Totalmente innegociables. Santiago 4:4 nos dice que aquellos que se constituyen amigos del mundo se están constituyendo en enemigos de Dios. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? A través de Cristo. Hay un cambio de lealtad. ¿Tuviste o tienes fe en Cristo? Se va a evidenciar en que tu lealtad no está con el mundo. Tu lealtad está con Él. ¿Por qué? Porque tú le perteneces a Él. Número 4 y último. Si tú tienes una fe auténtica, obra por amor. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Una fe en Cristo hará que nuestros corazones sean llenos con el amor de Dios. Hermano, una fe en Cristo, una fe arraigada en la persona de Cristo, va a hacer que nuestros corazones sean dados a amar. Porque es la fe que va a producir eso en nosotros. Una obra del Espíritu Santo obrando a través de esa fe. Son 4 formas de nosotros saber por las Escrituras si nuestra fe en Cristo es como la fe de esta mujer. Una fe genuina que se aferró hasta el último momento a Cristo. Se aferró hasta el último momento a Cristo. En la necesidad, hermanos. En medio de la incertidumbre, aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo. Así como te aferraste a Él para tu salvación, para tu perdón, sigue aferrándote a Él para tú vivir la vida cristiana. No lo sueltes. La fe es la mano que recibe el regalo. La fe es la mano que se extiende y se aferra de Cristo. Porque Él es suficiente. Él es suficiente. Hermano, creer en Cristo es depositar nuestra confianza en Él. Y esto es sumamente importante. Para los que no son creyentes aún, para aquellos que son amigos, que no tienen una relación real con Cristo, aunque crean que la tengan. La fe en las Escrituras, la fe y la confianza en Cristo decide nuestro destino eterno. La fe y la confianza en Cristo como suficiente Salvador es lo que decide nuestro destino eterno. Así como la mujer escuchó acerca de Jesús, amigo que estás aquí, ¿puedes tú escuchar acerca de Jesús? ¿Puedes escuchar sus maravillas? Y al escuchar de Jesús, ¿puede eso producir fe en ti de tal manera que tú creas en Él como un suficiente Salvador? Como aquel que puede librarte de tus pecados, de la pena del pecado, de la culpa del pecado. Al escuchar el Evangelio de Cristo, ¿puedes tú tener la fe de esta mujer? Y decir, sí, Señor, creo. Esta mujer viene muy desesperada.
Y hay un principio aquí, y es que lo que requiere más urgencia es la condición de nuestra alma. Lo que requiere más urgencia para ir a Cristo rápidamente es la condición de nuestra alma pecaminosa, nuestra alma apartada de Dios. Es la condición más urgente para ir delante de un gran Salvador. Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. Absolutamente todos nuestros pecados. Él es suficiente para revestirnos de la justicia necesaria para ir al cielo. Absolutamente nadie entrará a las moradas celestiales si no está revestido de la justicia perfecta de Cristo. Y eso se obtiene a través de la fe. De la fe y la confianza en aquel que puede salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a estar de pie, por favor.